Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla pública online del Instituto de Astronomía. En esta ocasión nos acompaña el astrónomo y director del Instituto de Astronomía de la Universidad Católica del Norte, Cristian Monividín, que nos va a explicar un poco sobre los misterios y secretos de las nubes de Magallanes. Nos va a contar realmente algunas dudas que tienen las personas sobre si orbitan la Vía Láctea, cuál ha sido su origen, su historia y si algún día culminarán y cómo culminarán. Eh, Durante la charla ustedes pueden hacernos todas las preguntas necesarias, las que ameriten, y al final se las haremos a Cristian para que la idea es que participen todas y todos y hacer lo más similar y lo más parecido a lo que sería un conversatorio o una charla pública. Adelante, Cristian. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. No lo veo, no sé si están, pero bueno, antes de empezar, esto también de mi parte, ¿sabes? Así que ojalá que salga todo bien, pero lo importante es estar acá conversando de algo que ojalá no, un tema que pueda resultar interesante. Empezamos directamente, así que voy a sacar mi cara, que es, por supuesto, no es lo interesante. Y eh, le doy, digamos, la bienvenida a nuestra biblioteca virtual. Una biblioteca con muchos tomos, muchos volúmenes antiguos y acá hay un poco de todo, de varios temas sobre el universo y no solo. Lo más que hay es historia, en verdad, porque historia del universo, de la Vía Láctea y del pasado del universo, porque eso es lo que nosotros como grupo de investigación nos interesa y nos dedicamos. Y la idea esta noche sería justamente sacar un volumen de acá y curiosarlo un poco. Ahora, vamos a estar un poco corto el tiempo porque me indicaron eh, no excedernos mucho, entonces, y cada uno de estos volúmenes tomaría, podríamos hablar 3 horas sobre eso, entonces lo vamos a correr un poco rápido, un poco como se hace una revista esperando el dentista, pero la idea es que echar un vistazo en lo que dedicamos hoy día, de los tantos temas que podríamos, y por supuesto, si esto interesara, hubiese uno. Sigamos. Estaba- Estábamos mirando la primera página de nuestro libro y sobre Magallanes, y como decía, no empieza con la nube de Magallanes para marcar el contexto. Y vemos una imagen muy bonita de lo que probablemente todos ustedes reconocen fácilmente. eh, y se trata de la Vía Láctea. La Vía Láctea que ubican en nuestra galaxia desde la Tierra, nosotros la vemos así, como una franja de un color pálido que cruza el cielo. Necesitamos salir de la ciudad, ir a un lugar no contaminado de luces para poderlo ver. Un espectáculo muy bonito. Y así la vemos desde la Tierra. Si pudiéramos salir afuera, la veríamos más o menos así. Un conjunto, como ustedes pueden ver, un conjunto de cientos de miles de millones de estrellas ordenada en una forma como de disco, con brazos de espirales. Y claramente lo que les estoy mostrando ahora no es la Vía Láctea, es otra galaxia eh, que lo estudio indican debería parecerse. Eso sería otro, otro libro de nuestra biblioteca sobre lo que sabemos de la estructura y cómo lo sabemos de nuestra galaxia. Pero la idea es que, claro, si esta fuera la Vía Láctea, este sería el más espectacular selfie de la historia, pero no lo es. Y no lo es porque acá damos una idea, o sea, si mandáramos una cámara fotográfica a sacarnos una foto, se demoraría millones de años a salir de la Vía Láctea debido a las dimensiones, al tamaño, y sacar una foto así. Por eso que nosotros no podemos verla desde afuera, la podemos estudiar y entender cómo es. Esta es otra galaxia que, sin embargo, los estudios indican debería parecerse bastante a la Vía Láctea en sí. Adentro de esta Vía Láctea, cientos de miles de millones de estrellas, hay una que es nuestro Sol, una estrella como muchas, en algún lugar más o menos donde estoy indicando por ahí, que es nuestro Sol, alrededor de la cual está un planeta, la Tierra, donde estamos nosotros. Entonces, esta es nuestra galaxia, donde estamos nosotros, nuestro Sol es una de las tanto miles de millones de estrellas en esta galaxia. Obviamente la Vía Láctea que vemos y que vemos muy bien que es nuestra galaxia, no es la sola galaxia en el universo. ¿Cuántas hay? Millones y millones. Eh,
la más evidente, que es otra galaxia que se puede ver así a simple vista, es esta, que quizá muchos de ustedes la reconocerán, es la galaxia de Andrómeda. Eh, es una galaxia, digamos, la grande, más cercana a la nuestra, parecida, un poco más grande, porque eh, no alcanza a ser 2 veces la Vía Láctea como tamaño, pero por ahí va, es un poco más grande que la nuestra. Eh, y además está a unos 2 millones de años luz de nosotros y es lo que más lejano que se pueda ver así a simple vista sin telescopio, como una manchita en el cielo y se puede ver. Ahora, sin embargo, la galaxia hay mucho más. Y en esta foto, ¿cuántas galaxias hay? Prueben a imaginar. Bueno, si algunos están pensando una, tienen razón, se quedan con lo más grande que la galaxia de Andrómeda que ve. Si algunos están diciendo probablemente miles y miles, porque allá en el fondo debe haber miles de galaxias en el fondo del universo que salen en esta imagen, también tiene razón. Pero si nos quedamos con lo evidente, lo visible, la galaxia acá deberían ser en verdad tres. La galaxia de Andrómeda, por supuesto, pero eh, hay más. Una y dos. Estas dos galaxias son más chiquititas, no porque son más lejanas, están a la misma distancia de la galaxia de Andrómeda, pero son de verdad más chiquititas. Y están ahí porque son prácticamente satélites de la galaxia de Andrómeda. ¿Cómo funciona la cosa? Funciona un poco como los planetas y el Sol. El Sol es grande y los planetas más chiquititos orbitan alrededor del Sol por la fuerza gravitacional. Entre galaxias funciona igual. La galaxia de Andrómeda muy grande y esta galaxia mucho más chica orbitan alrededor de la galaxia de Andrómeda como satélites, al igual que los planetas con el Sol. Son satélites de la Vía Láctea, pero si la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina, tiene esto hermoso satélite que se ve muy bien en esta foto, como que la Vía Láctea no. Y de hecho la Vía Láctea sí. Y el equivalente de lo que acabamos de ver para nuestra galaxia son justamente las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes que se pueden ver a simple vista muy fácilmente, si salen de la ciudad, obviamente, dependiendo de la fecha y de la hora de la noche, pero saliendo en un lugar oscuro, se ven como manchas bastante grandes en el cielo las dos nubes de Magallanes, que son galaxias más chiquititas, más chicas que la nuestra, y son satélites de la Vía Láctea. En verdad, eso es lo que vemos a simple vista, pero la nube de Magallanes no son los solo satélites de la Vía Láctea, como las dos que acabamos de ver en esa imagen, no son los solo satélites de Andrómeda. Esta es una imagen que muestra no todos los satélites. Está la Vía Láctea acá, la galaxia de Andrómeda, y lo que vemos no son todos, son solo lo más relevante. Y ustedes ven que efectivamente estas dos manchitas son la nube de Magallanes, que son un poco más grandes que la otra, pero hay otras, solo que son más chicas. ¿Cuántas? Eso es un interesante tema de otro libro de nuestra biblioteca porque no lo sabemos. Hasta el 2000, 2005 más o menos se conocían unos 12 satélites de nuestra Vía Láctea, que era muy poco. Y hoy día, 15 años después, se conocen, yo creo, alrededor de 60. Sinceramente perdí la cuenta porque cada rato se descubre una nueva, pero alrededor de unas 60. Eso quiere decir en tan solo 15 años hemos descubierto 40, 50 satélites de Vía Láctea, cuando por décadas, siglos, conocíamos solo la mayor, unas 12. Esto porque la tecnología, la observación en los grandes telescopios están permitiendo encontrar mucho. Pero nos cuesta descubrirla porque son cosas muy chicas, cosas como esta, este Eridano 2 se llama, esto es Leo 2. Ustedes ven, son cosas muy chicas, se trata de grupos de pocos miles de estrellas. Entonces, claramente, o sea, hay decenas, 50, 60 conocidos hasta ahora satélites de Vía Láctea, pero la mayoría son objetos realmente chicos y los dos realmente grandes que se puedan ver fácilmente son solo el número de Magallanes. Lo mismo pasa para Andrómeda, decenas de satélites más chicos, pero lo relevante, lo grande, son pocos. Entonces, las lumbres de Magallanes son efectivamente no los solo satélites que tenemos, pero seguramente lo más relevante, lo más grande. Vamos entonces un poco más en detalle a hablar de la nube de Magallanes. Son dos, como decíamos, la nube, una más grande que la otra, y como que los astrónomos nunca brillan al momento de dar nombres a la cosa, la llamaron la nube grande y la nube chica, así de simple, porque una es más grande que la otra. Acá les pongo unos números, no se lo leo, lo pueden leer ustedes, para dar una idea de cuánto grandes son. Ustedes ven que son bastante más chicas que la Vía Láctea,
Lo que sí quisiera destacar de esta página del libro es la última línea. La nube, porque nos servirá un poco después. La nube grande tiene su estrella que empiezan como en forma un poco embrional, por decir así, a organizarse en una estructura, como a formar un disco, a tener una cierta estructura. ¿Eso por qué? Porque por ser más grande, la fuerza de gravedad es más fuerte, entonces la galaxia grande como la de Andrómeda, la Vía Láctea, tiene una estructura muy bien definida, como vimos, un disco con un centro, con unos brazos de espirales, esta no tanto, pero empieza a organizarse, tiene una cierta estructura. Eso servirá un poco después. La nube chica no, porque es más chica, por lo tanto queda irregular, que es una forma educada para decirle que es amorfa, porque no es bonito decir amorfa, le decimos irregular, pero es objetivamente amorfa en el sentido que no tiene una verdadera forma, digamos, una forma irregular, pongámoslo así. Porque Machique no logra crear estructura a su interior. Bueno, si nosotros, el punto es que hay mucho más de lo que se ve. Y estos son algunos de los secretos de Magallanes que hasta ahora se lograron descubrir a lo largo de esta charla rápida. Habrá secretos que quedan secretos, pero algunos un poco ya se lograron descubrir. A simple vista nosotros vamos a la oscuridad y logramos ver la nube de Magallanes, como ya dijimos. Lo que nuestros ojos no ven y no pueden ver es que hay mucho más, a partir de toda una serie de esa galaxita chica, de estructura muy chica, que van más o menos juntas en la misma parte del cielo con la nube grande. Acá se indican unas tres y la posición de unas más, que son estructuras terriblemente chicas, tan chicas que al ojo no la van a ver. Con telescopio chico tampoco. Y con telescopio grande tampoco, en el sentido que usualmente se necesitan estudios de datos para poder detectarla y descubrirla, porque no es tan solo como sacar una imagen y la veo, porque son tan chicas que están perdidas en el cielo estrellado y es muy difícil encontrarla, pero se están descubriendo. Y se está descubriendo que entonces las dos nubes de Magallanes no van solas. ¿Por qué? Bueno, se encontraron recientemente una 18 de esta estructura, de esta galaxia chiquitita, no todas quizá, pero algunas, y probablemente el último estudio indica una 5 o 6, pertenecen a algo que podemos llamar el sistema de Magallanes. ¿En qué sentido? Las dos pueden imaginarlo como, dijimos, el Sol con su planeta que orbitan alrededor, pero los planetas tienen lunas, o sea, tienen satélites suyos. Bueno, si tenemos la Vía Láctea y su satélite nube de Magallanes, las nubes de Magallanes pueden tener su propio satélite chico, que son galaxias aún más chicas, que, digamos, técnicamente se dice ligada gravitacionalmente, o sea, orbitan y viajan en el espacio junto con la nube de Magallanes. Entonces, a simple vista no lo vemos, pero cuando vemos las dos nubes de Magallanes, es un sistema de más objetos, no solo las dos nubes. Y hay más, porque si en el cielo nosotros vemos las dos nubes de Magallanes, lo que no podemos ver, porque no tenemos antenas en lugar de los ojos, es que en verdad hay una enorme estructura. Lo que sobrepuse acá es lo que nosotros veríamos si tuviéramos antena en lugar de los ojos. Con los simple ojos no vemos nada, pero si tuviéramos antena en lugar del ojo, veríamos que junto con las dos nubes de Magallanes hay un enorme torrente, un enorme río de gas, principalmente hidrógeno. Ahora, en esta imagen, las dos nubes de Magallanes en su órbita van hacia abajo. Entonces, esta cola de gas es algo que las nubes de Magallanes están perdiendo hacia atrás. Y esta estructura cubre buena parte del cielo, solo que ustedes prácticamente no la ven. Es una estructura muy compleja y hay chorros de gas también adelante. Un mapa hecho con radiotelescopio de la misma estructura se vería más o menos así, pero son todas cosas invisibles a nuestro ojo. Y en esta imagen ustedes pueden ver algo más y algo más interesante. Ustedes pueden ver que con los radiotelescopios que pueden detectar este gas que es invisible a nosotros, podrían ver que entre las dos nubes de Magallanes no están separadas, sino que hay algo que parece como un puente de gas que la une. Algo que, con el clásico poca fantasía de los
astrónomos en darle nombre lo llamaron Puente de Magallanes. Un puente de gas con muy pocas estrellas, por eso que no es fácil, no se ve con las estrellas con los ojos, ¿no? Un puente de gas que los une. Eso nos indica algo muy interesante. O sea, estas dos galaxias no están solas y aisladas, sino que interactúan entre sí. E interactúan, por lo que vemos acá, ustedes podrían decir, interactúan de forma no tan, no tan educada, digamos. ¿Por qué? Porque esta imagen nos sugiere que se están tirando por el pelo, fundamentalmente, en el sentido que l'una con la otra se están eh, tirando y se están robando gas. Este gas que vemos de este puente debe salir de una e ir a la otra, entonces se le están tirando por acción gravitacional, por supuesto. Y eso efectivamente lo que los estudios han evidenciado. Estas dos galaxias, ustedes salen a la oscuridad, la ven, le da mucha paz, una cosa muy bonita, pero en verdad su historia es bastante turbulenta, su historia, y que prácticamente estas dos galaxias parece que se hacen despecho y se pelean hace rato ya. No se trata muy bien la una con la otra, digamos. Ahora, lo que más vemos es que, y eso es algo de arqueología de las galaxias, o sea, de estudiar el pasado de la galaxia, cuando dos galaxias interactúan, o sea, se chocan o se rozan o se encuentran, usualmente se deforman en algo y esa deformación queda como, podríamos decir, una cicatriz. Y esa cicatriz la vemos bastante bien en la estructura, estudiando, y se ha encontrado en la última década, estudiando la estructura de la nube de Magallanes grande. Ahora, aclaramos, eso no quiere decir que eso es porque la chica es muy traviesa y la grande es muy pacífica. Para nada, a lo contrario, usualmente en esta interacción entre la galaxia, la chica saca la peor parte, siempre, porque la más grande se defiende gravitacionalmente. El punto es que, y eso es lo que tenemos que recordar, la nube de Magallanes tiende a tener una estructura, por lo tanto, con una interacción con la chica se deforma y deja una deformación, una cicatriz, algo que podemos ver. La nube de Magallanes chica, por ser irregular, por decirlo educadamente, no, cualquier deformación es más difícil encontrarla, porque si algo es amorfo, no tiene forma, no lo puedo deformar. Entonces, es solo por eso que es más fácil encontrar rastro en la nube grande que en la chica, solo por eso. Pero las dos, ninguna de las dos, digamos, o sea, las dos se hacen cosas la una con la otra. En este caso vemos una imagen muy fea, como trabajan los astrónomos, no son imágenes bonitas, son imágenes de estudio, pero muestra muy claramente dónde está la nube de Magallanes, se lo indico, y en la parte de afuera se nota ¿cómo puedo decir? Un brazo, un río de estrellas, algo así. ¿Cómo es eso? Eso es, los astrónomos lo saben, eh, una estructura característica como de una cicatriz de un encuentro gravitacional con otra galaxia. Y acá a la derecha vemos, esto no es una observación, esto es un modelo, una simulación, o sea, un computador que estuvo calculando, simulando una interacción un poco violenta entre las dos, un encuentro entre las dos, y mostró que efectivamente este encuentro simulado al computador forma estructura A, B, C, que son muy parecidos a lo que las imágenes muestran que hay. Entonces, esta simulación sugiere que lo que estamos viendo acá son efectivamente los restos, las cicatrices, por decirlo así, que indican una interacción un poco violenta entre las dos nubes de Magallanes. El problema verdadero es que esto no tiene fecha, porque estas son estrellas antiguas y estas cicatrices tienden a quedar ahí por mucho tiempo y no vemos que pasó, pero no sabemos cuándo, y es un problema. Ahora, el modelo sí, en los cálculos de órbita, de movimiento, indica que los modelos sugieren que la último encuentro de este tipo entre las dos nubes tuvo lugar unos 200 millones de años atrás. Pero es solo un modelo, es solo un cálculo, la observación es muy difícil encontrar pruebas o rastros de todo esto. Y es, y es por eso que... sí, me estaba olvidando algo. Ok, lo escribimos acá. Eh, hay algo curioso en eso, antes de seguir. Hay algo curioso en eso. Los modelos sugieren que las dos nubes de Magallanes, eh, porque nosotros las vemos juntas y nos imaginamos que viajan juntas, o sea, que van juntas. Y los modelos, la medición un poco también, en parte, porque no es tan fácil, pero los modelos indican
que probablemente han viajado juntas, pero la última interacción entre ellas fue bastante fuerte que alteró la órbita y debido a eso las dos se separaron. Por lo tanto, dejaron de viajar juntas, se están separando y a futuro se irán una para un lado, una para el otro. Dejaron de ser una pareja, por decir así. Ahora, eso gravitacionalmente no sería posible. Se necesita un tercer cuerpo que interactúe con ella para separarla. Y eso, según los modelos y los cálculos, debe haber sido la Vía Láctea. O sea que en este choque entre las dos, debido al campo gravitacional de la Vía Láctea, por decirlo técnico, las dos se separaron, dejaron de ser una pareja binaria de galaxias. Eso en lo técnico. Traducido en lenguaje más normal, digamos que las dos niñitas se pelearon todo el rato hasta que llegó la mamá que le dijo, bueno, tú da un lado, tú al otro, dejan de jugar juntos. Eso es, creo, algo que muchos de ustedes con que muchos de ustedes se familiarizan más. Pero esa es la idea, digamos. O sea, el último choque la separó por intervención de algo más grande como la Vía Láctea. Eso es lo que indican los cálculos, por lo menos. Ahora, así a lo que iba, que quería mencionar un rato, pero solo mencionar, porque como decíamos, el tiempo no hay mucho, y hay muchas cosas interesantes en este libro. Alguien de ustedes quizá recuerde que 2017, me parece, incluso hace unos 3 años, salió en la noticia un trabajo que hicimos acá en la Católica del Norte, junto con colegas en, en la U de Chile, un colega en Yale en Estados Unidos, que descubrimos un anillo de estrellas jóvenes alrededor de la nube de Magallanes grande. Ahora no voy a caer en los detalles a menos que alguien si quiere preguntar algún aspecto, pero la idea cuál es? Es que este anillo no puede estar ahí por sí solo, por varias razones, y debe haberse formado por una interacción que obviamente todos ustedes estarán pensando, ah, quizás sea una interacción de las dos nubes cuando chocaron o cuando se encontraron la última vez. Sí, y es justamente eso lo interesante, porque esta estrella por primera vez sí tienen fecha, porque son jóvenes y tenemos su edad. Entonces, calculando que esta estrella tiene entre 20 y 50 millones de años y calculando el tiempo de que estas estrellas se formen y todo, resulta que el evento que causó el nacimiento de esta estrella debería estar unos 150, 200 millones de años atrás. Justo lo que el modelo acabamos de ver preveía como l'ultima interacción eh, entre las dos nubes de Magallanes. Entonces encontramos un rastro con fecha que encaja bastante bien y que confirma que efectivamente, o podría confirmar, porque obviamente dimos seguimiento a este descubrimiento el año siguiente con un estudio más, pero obviamente se necesita más que eso para tener el cuadro completo, este es solo el comienzo. Pero la idea es que si confirmado este descubrimiento, sugeriría efectivamente que tenemos finalmente un rastro con fecha que nos indica efectivamente un encuentro, cuándo podría haber pasado, y reconstruir un poco, insomma, el pasado de estas dos galaxias y cuándo interactuaron entre ellas, y sucesivamente. Ahora, otro tema de lo secreto de Magallanes, porque estamos descubriendo que, por ejemplo, empezamos a darle una fecha a que efectivamente esta torneo de Magallanes, la última vez que se han tratado mal puede haber sido hace unos 200 millones de años, empezamos a tener alguna fecha. Una cosa que todos astrónomos saben, pero muy peculiar, es algo si vamos a ver la nube de Magallanes grande. Nos fijamos en ella un ratito. Ahora, no se preocupen por esta gráfica, además es fea, pero yo lo guío en lo que quiero decir. Estos puntos negros son cúmulos estelares, cúmulos globulares, un tipo de cúmulos estelares de la nube de Magallanes grande y están en los números acá abajo en función de su edad. Entonces, los primeros que se formaron, los más antiguos, están a la derecha y los más jóvenes acá. Si se fijan, a la izquierda, si se fijan, nosotros vemos lo siguiente. En la primera época de la nube de Magallanes, la nube de Magallanes grande formó muchos de estos objetos, como es normal que sea. Pero hace unos 11, 12, 10, 12 mil millones de años, dejó de hacerlo. Y por miles de millones de años, le recuerdo, son solo los negros, por miles de millones de años, no lo hizo. Tenemos un solo punto porque siempre hay una oveja negra, pero es uno solo. Por el resto, prácticamente por miles de millones de años dejó de hacerlo hasta
hace relativamente poco, 4.000 millones de años, cuando improvisamente volvió a formar este tipo de cúmulo globular. Esta es la historia pasada de la nube, que es bastante bien conocida. Hay un periodo de su historia donde no formó cúmulos estelares de este tipo. ¿Cuál es el punto de eso? El punto es que una galaxia por sí sola, esto no puede hacerlo. Si una galaxia no tiene mucho material, o sea, si una galaxia es como la Vía Láctea, tiene mucho material, forma cúmulos estelares todo el rato porque tiene mucho material y no se apaga. Si una galaxia chica tiene poco material, cuando se le acaba, deja de formar estrella y se acabó. Se le acabó el material y nada más. Lo que no puede hacer una galaxia es dejar y después volver a encender. No puede parar la máquina y volver a encenderla. Ahí es inevitable que se necesita un tercero que fue ahí a presionar el botón. O alguien que, hay dos posibilidades, o la nube de Magallanes grande tenía material para formar mucho cúmulo, pero alguien vino a detenerla, y la nube de Magallanes necesitó de un largo tiempo para recuperarse de ese encuentro, de esa interacción con algo, para después volver a formar estrella como antes. O si no, la nube de Magallanes grande se le acabó, dejó de formar estrella y no lo hubiese hecho nunca más, hasta que llegó alguien que volvió a encender la máquina porque le proveyó material nuevo. Pero esto sola la nube de Magallanes grande no, no puede haberlo hecho. Entonces, esto nos indica que debe haber habido un evento fuerte, importante en la historia pasada de la nube grande, que traducido en términos menos técnicos, la nube grande debe haber sufrido un gran trauma en su infancia. ¿Cuál? Eso actualmente queda como uno de los secretos de Magallanes. No está claro que haya pasado. Obviamente todos ustedes estarán pensando en la nube chica, obvio, porque todos pensaríamos eso, pero en verdad no está claro efectivamente qué pasó. Pero la nube grande tiene en su pasado algo efectivamente bastante complejo. Debe haber pasado algo en su historia bastante interesante, que todavía no se sabe. Ahora, no sé si alguno de ustedes se va a molestar porque a lo último llegó a algo que, o sea, ustedes dirán, ok, entonces ¿para qué todo eso? ¿En qué sentido? Hemos hablado todo el rato hablando de nuestro satélite nube de Magallanes. Lo que pasa es que en los últimos 15 años más o menos, esto que por décadas, yo diría por siglos, se creyó firmemente, o sea, desde que se descubrieron y que se estudiaron, la nube de Magallanes siempre ha sido considerada satélite de la Vía Láctea. Los últimos 15 años más o menos, eso se ha puesto en discusión. Todo parte en el 2016, cuando un grupo de astrónomos con datos del telescopio espacial estudia el movimiento de estas dos galaxias y encuentra, yendo, ok, le muestro, ahí está la Vía Láctea y estas son las nubes de Magallanes, y yendo hacia atrás en el movimiento encuentran una órbita, un movimiento que es la azul. Y como ven, la azul no es algo cerrado. Llega del infinito, pasa por acá, pasará al punto más cercano a la Vía Láctea y de ahí se irá y no volverá nunca más. Entonces no son satélites, son, según este estudio, dos galaxias que están pasando por acá por primera y última vez y no volverán. Esto por su estudio con la órbita que calcularon. ¿Está comprobado? No, porque pocos años después, la Katy Vieira, que además es nuestra colaboradora en el trabajo que le mostré anteriormente, la conocemos bien, eh, hizo el mismo estudio pero con otros datos y encontró un resultado. Los otros datos son muy parecidos, pero es tan sensible la cosa que su resultado es totalmente distinto porque encontraron la órbita que es la roja o amarilla, o sea, una cosa cerrada. O sea, las nubes de Magallanes son efectivamente algo que está dando vuelta alrededor de la Vía Láctea, entonces son satélites. Por eso decía, no se molesten si a lo último digo que quizá no lo sean, pero eso, entonces, ¿son satélites o no son satélites? Actualmente esto es otro secreto de Magallanes, que sin embargo es uno de los secretos que probablemente sabremos lo más pronto, porque se está justamente investigando mucho. No es fácil, porque como le acabo de mencionar, dos estudios con datos muy parecidos dieron resultados totalmente distintos, porque son mediciones muy complejas.
Eh, pero con el avanzar de la tecnología, posiblemente luego esto se pueda, o sea, posiblemente se pueda aclarar luego. Pero existe la posibilidad que, y se está debatiendo, que quizás sean solo dos nubes, dos galaxias que están por acá, que están pasando por acá. Eso quiere decir que prácticamente eh, estarían pasando cerca de la Vía Láctea por varios millones de años y después se van. Así que eso sería un llamado a todos. Tienen solo 1 millón de años para salir a verla porque después se van y no vuelven nunca más. Si es así. Pero ojalá, obviamente todos esperamos que así no sea, porque si nuestro vecino de Andrómeda tiene dos satélites tan bonitos como lo que vimos en esa foto, si a nosotros no, lo que creíamos que eran nuestros satélites no lo son, bueno, al vecino siempre le tenemos envidia, pero en este caso sería bastante justificado, así que no sería muy bonito. Ya. Eh, lo último que quisiera ver, porque estamos un poco justo en el tiempo, pero ¿se acuerda cuando yo le dije que cada día, o sea, cada rato hoy día se estaban descubriendo siempre más y más satélites de la Vía Láctea? Bueno, descubriendo siempre más y más, se encontró que estos satélites, esta es la Vía Láctea, estos satélites no se distribuyen así, al azar, como deberían, digamos, una simetría esférica alrededor de la Vía Láctea, sino no sé si lo logran ver, se distribuyen prácticamente en un plano ortogonal perpendicular a la Vía Láctea. Se lo puedo detener más o menos. Ok. Ustedes ven que está más o menos en un plano, no es una distribución en cualquier dirección, están más o menos alineados en un plano. Y eso es muy raro porque no debería ser así. Si se forman cada uno de forma independiente, deben estar en cualquier dirección y no todos alineados prácticamente. Eso creó mucha interrogativa sobre por qué deben tener un origen común, porque si no estarían distribuidos en toda parte, y cómo se formó esta enorme estructura. Acá estamos hablando de estructura muy grande. Bueno, una hipótesis está, es solo una hipótesis, pero una estructura como esa, la simulación, los cálculos y los estudios pueden obtenerla con un encuentro que no es un choque, más bien un roce de dos estructuras muy grandes. Arriba vemos, estas son galaxias reales, no son simulaciones, pero son otras galaxias, o sea, en el universo hay tantas, y entre tantas galaxias vemos que varias galaxias sí interactúan, chocan, se rozan, ok. Entonces, arriba son ejemplos de otras galaxias que conocemos y que chocan y se rozan. Abajo sí es un cálculo que podría pasar cuando dos galaxias se encuentran de una cierta forma, se rozan, se rompen, pierden un poco deforman su estructura y se podría formar un puente de materia entre ellas que después va a formar una estructura en un plano y de esta materia se forma la galaxia más chiquitita que sería la que vimos en el video. Entonces, los cálculos y la simulación indican que esta enorme estructura de muchas galaxias, ¿no?, ordenadas se podría formar con un roce entre dos estructuras. Pero como le mencioné, una estructura será Vía Láctea, pero la otra, bueno, la otra quién es, quién fue el culpable de eso, en el caso que así fue, quién fue el culpable de eso. Necesitamos algo grande y necesitamos algo grande que sin embargo los cálculos dicen se puede deformar, pero no se va a destruir por completo, entonces debe seguir andando por acá. ¿Y qué tenemos por acá en nuestro rincón de universo grande? Que puede ser, hay poco. Y obviamente todos o muchos de ustedes estarán pensando en la galaxia de Andrómeda. Además, porque da gusto darle la culpa, ya que tiene los satélites y nosotros quizá no. Pero obviamente es uno de los candidatos más interesantes porque es grande y está cerca y podría. Entonces, esto podría haber sido, pero no hay evidencia y no podemos culparla sin evidencia. No queda claro, pero es posible una hipótesis eh, que efectivamente esto sea el resultado de un encuentro entre dos galaxias, quizá la de Andrómeda. Pero hay otra hipótesis que salió, es una hipótesis en la hipótesis, porque el choque que estoy mostrando no está comprobado, es una idea, pero una hipótesis en la hipótesis es que el culpable fueron la nube de Magallanes o quizá la grande. Y ustedes dirán, pero estábamos buscando algo grande. La nube de Magallanes la llamamos grande, pero grande no es, lo vimos, es chica. Sí, claramente no tiene el tamaño suficiente, pero la hipótesis es que no tiene tamaño suficiente porque lo que vemos, la nube de Magallanes grande que vemos,
es el resto de lo que era ese. O sea, es el resto de una estructura que era mucho más grande y que probablemente durante el roce se rompió, se perdió pedazos, por decir así, y entonces quedó la nube de Magallanes. Obviamente todo eso se basa en la idea que sí sean satélites, porque si es la primera vez que pasan por acá, esto no puede haber pasado. Entonces, claramente, si se confirmara la hipótesis de la página anterior que no son satélites, es la primera y única vez que pasan por acá, no podría ser eso. Son todas hipótesis que quedan en el universo de los secretos de Magallanes que quedan por descubrir quizá en algún momento. Y ahí vamos. Muchas gracias, Cristian, por esta presentación, por esta explicación de los Perdóname. misterios de los secretos de Magallanes. Tenemos algunas consultas que nos han hecho a través de redes sociales para que quizás nos puedes ayudar a responderlas. Una de esas consultas que nos hacen, que en parte fue contestada en la presentación, es la hizo Carolina Gómez y nos consulta, eh, no sé si te puedes activar tu cámara para que podamos, ¿Sí? para que las personas puedan quizás hacer algunas preguntas en este momento. Eh, sí, ahí va. Y acá, a ver, ahí te vamos con... Ahí sí. Pero creo que luego... Claro, Carolina Gómez nos consulta si las galaxias que interactúan lo hacen de manera permanente y si es que es así o no es así, ¿qué es lo que determina que ellas interactúen o dejen de interactuar? Eh, hay casos, porque hay de todo. La idea es que la interacción usualmente o sea, esta galaxia tiene su órbita, su movimiento, y no están fijos. Y por lo tanto las interacciones ocurren cuando se acercan, cuando hay un movimiento de acercamiento. Por ejemplo, lo que acabamos de ver de Andrómeda, repito, es solo una hipótesis, pero Andrómeda ahora está lejos, está Uh muy -huh. lejos. Y sin embargo tiene una velocidad que es de acercamiento. Entonces, es posible que la Vía Láctea de Andrómeda estuvieron cerca, se alejan, vuelven, según el movimiento que tienen. Y eso hace que efectivamente esta interacción no necesariamente son permanentes. Cuando son permanentes, en un cierto sentido, no duran mucho porque una de las dos galaxias, la más grande, Uh -huh. tiende a destruir la otra y comerse. Entonces, usualmente, que esa es una posibilidad. Nosotros no vimos esta posibilidad porque no tiene que ver mucho con la nube de Magallanes, porque están ahí, nadie se la comió. Pero sí hay muchos casos, o muchos otros libros de nuestra biblioteca, del pasado, de nuestra galaxia o de otras, donde efectivamente la galaxia más grande destruye y fagocitan, se come la más chiquitita. Entonces, Ah, una interacción permanente no es fácil porque la otra, la más chica termina destruida fácilmente. perfecto, sí, sí. Tenemos también otra consulta de Abar Suhaitz, no sé si está bien pronunciado su apellido, y nos explica que existen estudios de los sistemas internos de la Nueva Magallanes y si es posible que en algún momento estudiar a cada una de sus estrellas y exoplanetas. Eh, en algún momento, quizás sí. En el sentido, actualmente se logran ver singularmente las estrellas de la nube de Magallanes, muchas, pero Mm. solo las más brillantes. O sea, obviamente hay estrellas muy brillantes, estrellas muy débiles, muy chicas, y la tecnología hoy día alcanza a ver mmm, las estrellas, varias estrellas, pero no todas una por una hasta la más débil, porque están demasiado lejos. Entonces sí se puede estudiar la nube de Magallanes singularmente con sus estrellas, pero no totalmente, en buena parte. Y obviamente se supone que con el desarrollo de la tecnología eso sí va a ser siempre más posible, porque obviamente la tecnología progresa, se están construyendo telescopios de metros. Hoy día el más grande que tenemos es de 10, del orden de 10, y están construyendo de 20, 30 y 40, Uh entonces -huh. obviamente algún día sí. Exoplaneta podría ser un poco más complicado,
porque los planetas son muy chicos para detectarlo, sea como sea la forma que uno quiera detectarlo, con variaciones de la luz, con movimiento, pero siempre necesitan, son todas cosas que necesitan una estrella relativamente brillante, digamos. O sea, Perfecto. una estrella, son técnicas para descubrir planeta eh, que todavía estamos lejos como tecnología para llegar hasta allá, por el momento. Perfecto. Rafael González nos pregunta si por el tamaño de ambas en comparación a la Vía Láctea, ¿es posible o es probable que éstas se alejen de la misma Vía Láctea? Puede, o sea, por el tamaño es Claro, por posible el que sí. tamaño de ambas en comparación a la Vía Láctea, ¿es posible que Ujú. éstas se alejen de la Vía Láctea? O sea, que nos siga Sí, esta atracción que actualmente es la que está sí. puesta en duda, ¿no? No, atracción va a tener igual, porque la fuerza de gravedad va a ser igual. Pero Pero, que se orbitan es la que lo que se está descubriendo si es que orbitan o claro, orbitan. pero el truco ahí no es el tamaño de ellas, Ujú, sino la velocidad. Comparen, por ejemplo, un cohete. ujú. En comparación a la Tierra, es nada como masa. La masa de la Tierra entera es enorme. Pero sí logra escaparse, pero solo si se le da una velocidad muy grande que es suficiente para escaparse. Acá pasa igual. Si la nube de Magallanes tiene una velocidad muy elevada, a pesar de que sí siempre van a sentir una cierta atracción gravitacional, pero logran escaparse. Si no tienen la velocidad suficiente, están atrapados. Ah, entonces, que netamente con la velocidad más que con el tamaño. Sí. Perfecto. Eh, Nos preguntan cuál es la distancia que tienen estas nubes de Magallanes en comparación a la Vía Láctea y Andrómeda. Veamos. Justamente nos pregunta Fernando Araya, que ha intentado también aquí en la conversación responder algunas dudas también que tenían algunas personas antes. Espera que dejé de verte. Ah, sí, ahora sí. Ujú. Eh, Mira, la distancia de la nube de Magallanes, de la Vía Láctea a la nube de Magallanes, está alrededor de no es la misma para los dos, pero entre 150 y 200.000 años, que es más o menos 10 veces menos que la de Andrómeda, porque la galaxia de Andrómeda son 2 millones. Entonces, la nube de Magallanes son como 10 veces más cerca que la galaxia de Andrómeda, más o menos. Ah, ya, ya. Mucho más. También nos pregunta José Cabrera. Dice que desde el Big Bang el universo va en expansión, como una onda expansiva, ¿cierto? ¿Cómo podría la Vía Láctea chocar con Andrómeda y se van alejando entre sí? O sea, ¿cómo podría la Vía Láctea chocar con Andrómeda si se van alejando entre sí? Eh, es una pregunta mucho más compleja de lo que parece. Ahora, eh, tomándolo por el lado simple, por decirlo así, eh, podemos simplemente decir que esta expansión, pero el lado barato, digamos, Mm, que esta expansión, la velocidad de esta expansión es proporcional a la distancia. Entonces, quiero decir, dos objetos cerca se alejan del uno del otro muy poco y dos objetos lejanos mucho más rápido. Entonces, entre nosotros y la galaxia de Andrómeda es una distancia que a nivel de universo es poquísima. Entonces los efectos de expansión del universo son muy chicos. Entonces, podemos comparar entre nosotros y una galaxia muy lejana y ahí vemos que efectivamente hay una expansión del universo muy grande. Entre, entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, el efecto, porque una distancia que a nivel de universo es poquísima, son prácticamente vecindarios a nivel de universo. Entonces, prácticamente la expansión del universo no, ni se nota, digamos, ujú. muy chico. Primero. Eso para tomar el lado fácil. En verdad es un poco más complejo, además, porque la expansión del universo es la expansión del espacio. Y es un poco complicado. O sea, yo estoy acá, la galaxia de Andrómeda está ahí. Nosotros, ninguna de las dos, o sea, cada uno tiene su movimiento, pero fijamos.
digamos, hagamos que ninguna de las dos se mueve y el espacio entre nosotros se expande, pero sin que nosotros nos movamos. Es el espacio que crece, no nosotros que nos movemos. ¿Okay? Entonces, es un tema bastante complejo en ese sentido, porque no son los objetos que se mueven, es el espacio que crece. Lo que se va expandiendo. Y después los objetos se mueven, pero se mueven adentro de un espacio que crece. Entonces, ok, se complica un poco. Aquí también hacen otra consulta, pero este ya es sobre astrofotografía. Nos preguntan si es mejor hacerlo desde alguna mayor latitud, por ejemplo, si hacerlo desde Magallanes, desde la Patagonia, o puede hacerse de cualquier parte del hemisferio sur. Astrofotografía. Sí. En sí no veo que cambie mucho. En la práctica depende también de... Porque en la práctica lo que más cambia y importa es que el cielo es diferente. Entonces, en lugares distintos de la Tierra, los objetos se ven más, se ven menos. Por ejemplo, si vamos al hemisferio norte, en Estados Unidos, la nube de Magallanes no se ven, porque no son visibles desde allá. Acá en Antofagasta sí logramos ver la galaxia de Andrómeda, pero del sur de Magallanes no la van a ver. Entonces sí, eso puede ser un tema. Si quieren hacer toda esta fotografía de algo, es claro que no todo es visible en todos lados, entonces hay que ver la observabilidad de eso. Aparte de eso, no veo otras diferencias. Pero por ejemplo, desde algún lugar, por ejemplo, como la Patagonia, ¿es posible verlo? Para astrofotografía desde la Patagonia. ¿Es posible ver las nubes de Magallanes para astrofotografía? Sí. Porque ¿qué tan al sur de Magallanes ya no es posible visualizarla? No. La nube de Magallanes prácticamente se empiezan a ver, digamos, más o menos al Ecuador, o sea, ya al norte de Chile, pero un poco. Ok, desde el norte de Chile hasta al fondo se ven, pero a la medida que se mueven al sur, van a ser más altas en el horizonte, entonces es más cómodo verlas, es mejor verlas, porque en ciertos lugares, por ejemplo acá en el norte, nunca están muy altas, siempre quedan un poco bajas respecto al horizonte, que no es lo ideal para observaciones. Entonces en el sur es mejor, porque pueden llegar bastante más. Perfecto. Y otra duda, por ejemplo, dentro de las nubes Magallanes está la gran nube de Magallanes. ¿Por qué normalmente los telescopios o ustedes los astrónomos apuntan a esta nube para intentar explicar de alguna manera la expansión o el movimiento del universo y de la galaxia? ¿Por qué la gran nube Magallanes es tan importante para el estudio y que lo sepan tan comúnmente? Pongámoslo de dos razones, una científica y una muy poco científica. La razón científica es que, según Trono, es verdad, o sea, es absolutamente correcto, lo que tenemos nosotros acá no es nada especial. O sea, la Vía Láctea es una galaxia con miles y miles de la galaxia que tienen sus nubes de Magallanes, sus satélites, entonces lo que tenemos acá no es nada especial. Entonces un prototipo, en el sentido, lo que vemos acá pasa en todo lado del universo, con una diferencia. Acá lo podemos ver y en otro lado del universo no. Entonces, a pesar de que esto podemos suponer que es algo normal, que pasa en todo lado del universo, es el solo caso real que nosotros podemos ver una galaxia con todas sus estrellas, como decíamos antes, o con la mayoría de sus estrellas, como satélite de otra, de la cual conocemos todas sus estrellas también bien. Entonces, si vamos a otra galaxia, con suerte vemos una manchita que todas estrellas juntan. Entonces, el nivel de detalle, por estar adentro y por tenerla cerca, porque Magallanes son la galaxia más cercana, aparte de nuestra, o sea, fuera de la Vía Láctea, la más cercana. Bueno, algunos dicen la Sagitario, pero es otro asunto, de otro libro. Entonces, podemos decir, si esto es lo normal, si lo estudiamos acá, entendemos cómo funciona todo el lado.
Esa es una idea científica, de hecho interesa porque lo podemos estudiar mejor que otro, y es un caso típico. Después de esto, que lo científico, yo encuentro que de repente hay algo que no es tan científico, es más humano, que es sobre el hecho, sí, pero para el ser humano la Vía Láctea no es una galaxia cualquiera, es la nuestra. Y no es cualquiera. Es única porque estamos nosotros, porque es nuestro hogar y no hay otra. Entonces, su historia me interesa más que la historia de Andrómeda, con todo respeto, pero su historia me interesa más. No es, porque es un aspecto humano que yo he visto en charla, porque yo he hablado de cosas como esta, así, y los niños, por ejemplo, preguntan al final y me dicen, pero entonces es verdad que chocamos con la galaxia de Andrómeda hace 1.000 millones de años. Yo no, porque chocamos. Hace 1.000 millones de años yo no choqué con nadie, lo aseguro. ¿Por qué chocamos? Porque tenemos esta idea que es nuestra galaxia, ¿no? Entonces, es algo especial, porque la gente, los niños, dicen chocamos. No existían ni los dinosaurios, ¿cómo chocamos? Entonces, hay este aspecto humano, por lo cual igual la nube de Magallanes, la Vía Láctea son algo un poco más especial que simplemente prototipos de galaxia cualquiera. Eso también. Perfecto, Cristian. Muchas gracias, Cristian, por esta presentación. Aquí hay aquí hay una última pregunta. Dice Romy, que le parece que le gusta porque su nombre es Romy Cosmic Traveler. Eso, ¿Ya? eso le dice, las estrellas que encontraron en el anillo, ¿qué características tienen y si son similares a la gran nube o a la pequeña? Eh, no, son más similares a la gran nube, por lo que, ok, o sea, en verdad parece, la verdad es que tenemos datos, eso había que hacer un test de ADN a la manera de los astrónomos. Los astrónomos hacen un test de paternidad de la estrella con la abundancia química, porque eso no lo mencionamos, pero eh, cada galaxia tiene su composición química un poco distinta, porque evoluciona de forma distinta. Si yo tomo una galaxia, le mido la composición química y sé quién es el padre, o sea, un test de paternidad. Para decir eso, habría que hacer un test de paternidad a esta estrella, medir la química y compararla con la de la nube. Dato para eso tenemos, pero no se ha hecho todavía. Pero hay razones de pensar que no deberían llegar allá, se formaron ahí donde están, o sea, en la nube grande. Lo que tienen de peculiar es que están en la periferia, donde estrellas jóvenes no hay. O sea, ahí, en esa parte exterior, bien lejos del centro, todavía es nube de Magallanes grande, pero en la periferia, ahí el nacimiento de estrella ya se había acabado hace rato, hace muchísimo rato. O sea, era una parte de galaxia estéril, por decirlo así. O sea, se acabó la materia, se acabó el nacimiento de estrella. Y ese es el punto. Sí, hace tan solo 20, 50 millones de años, ahí nacieron estrellas. Y el desafío principal fue demostrar que eran autóctonas, que no llegaron de otro lado. Pero eso, en la segunda publicación que hicimos, se demostró eso. Sí nacieron ahí, en un lugar que era estéril. Eso es lo peculiar que tiene. No pueden estar ahí, a menos que alguien no vaya a presionar el botón en la máquina, porque ahí no se estaban naciendo estrellas y no están naciendo. Son demasiado jóvenes para estar donde están. Y eso indica que alguien intervino para hacerla nacer. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Cuando quiera. Muchas gracias a ustedes.